La puerta se abrió con un suave crujido y lo que se suponía que sería mi remanso de paz en Nochebuena se convirtió en un campo de batalla. Allí, en el corazón de mi casa en la montaña, mi hermana Charlotte Hayes levantó la copa de cristal, la misma que yo le había regalado las navidades pasadas, con el vino añejo que había costado una fortuna en mi bodega, y escupió palabras que dolieron más que el frío cortante de afuera. ¿Qué hace aquí un parásito como tú? Vete ahora o llamo a la policía. Sus labios, húmedos por el precioso líquido que disfrutaba sin contemplaciones, brillaban a la luz parpadeante de la chimenea. Mi nombre es Natalie Brooks. A los 38 años construí desde cero un imperio en el mercado inmobiliario, superando todos los obstáculos hasta lograr una vida donde el dinero ya no dictaba mis pasos. En el trabajo siempre me he enorgullecido de tomar decisiones frías y calculadas, sin lugar a las emociones. Pero este lugar no era solo una propiedad, era mi santuario, cada detalle tallado con mi sudor, mis noches de insomnio, mis sueños. Y esa noche, la única del año que me guardé para mí, planeé rendirme al silencio, una manta suave, el crujir de la leña, el chocolate caliente entre mis manos. El lujo para mí no tuvo mayor precio que ese momento de paz. Hasta que mientras caminaba por el camino privado que conducía a mi cabaña, vi un auto familiar. El todoterreno blanco de Charlotte, el que irónicamente todavía financié, ocupaba el lugar de visitantes. Al lado un sedán cubierto de nieve, sin duda perteneciente a los padres de Liam, su marido. Un escalofrío más frío que el invierno exterior recorrió mi espalda. Nadie sabía que yo estaría allí. Sí, Charlotte tenía el código de la caja de llaves de emergencia, pero solo para situaciones reales, nunca para que ella invadiera mi espacio con toda la familia de su marido, convirtiendo mi casa en el escenario de una fiesta no autorizada. La puerta de roble que pesaba bajo mi mano, no estaba cerrada con llave. Mientras lo empujaba, no fue solo el calor de la chimenea lo que me golpeó. Era el ruido ensordecedor de la música, las risas estridentes, el olor de los cuerpos amontonados en una celebración que no era la mía. En el centro de la sala, Charlotte, Liam y sus padres, así como sus cuñados, 7 personas que se movían como dueños del lugar. La mesa de café, antes impecable, ahora está llena de huesos de pavo y botellas de champán vacías. Los abrigos tirados en el sofá, los ridículos suéteres navideños, el único recordatorio de que era el día antes de un día festivo que amaba. Pero lo que me detuvo fue la pared sobre la chimenea. El retrato de mis padres, que guardaba como reliquia, había sido apartado. En su lugar, una foto gigante de la familia de Liam, sonriendo como si esta fuera su casa. No fue solo una fiesta. Fue una ocupación. Al principio ni siquiera se dieron cuenta de que había entrado. Hasta que Liam, tumbado en el sofá como un maestro, señaló en mi dirección. La música se detuvo de repente. Su madre se puso de pie, sorprendida. «Oh, debe ser Natalie. Regresaste antes de lo que dijo Liam. ¿Cómo estuvo tu viaje?» Fruncí el ceño. ¿Viaje? Fue entonces cuando Charlotte salió de la cocina, vaso en mano y vino manchando sus labios. Al verme, su rostro se contrajo de irritación. Y con el aliento lleno de alcohol, pronunció aquella frase que resonó como un cuchillo: «¿Qué hace aquí un parásito como tú?» El silencio que siguió fue penetrante. Incluso los padres de Liam se sorprendieron. «Charlotte, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu hermana, que tan generosamente te prestó esta casa?» En ese momento todo cobró sentido. Habían inventado una historia. Yo estaba en un largo viaje de negocios al extranjero y, como gesto de bondad, había cedido la propiedad por Navidad. No solo me traicionaron, sino que incluso engañaron a su propia familia. «No recuerdo haber pedido prestado nada», dijo en voz baja, pero lo suficiente para que todos lo oyeran. «Y no he estado en ningún viaje. Esta es mi casa». El padre de Liam se volvió hacia su hijo y le exigió una explicación. Liam palideció como si hubiera visto un fantasma. «Sí, esta es mi casa», repetí, respirando profundamente el aire frío de la montaña mientras mis dedos, temblando de ira, hurgaban en los bolsillos de mi abrigo. «¿La policía? Llámalos si te atreves». Por un segundo vi el miedo brillar en los ojos de Charlotte. Pero ella lo cubrió con una sonrisa desafiante y agarró su celular. «Está bien. Le diré a la policía que esta mujer está tratando de arruinar nuestra Navidad». Mientras sus dedos temblorosos marcaban, la habitación cayó en un silencio opresivo.
La familia de Liam intercambió miradas nerviosas y finalmente se dieron cuenta de que no se trataba de una simple discusión. 20 minutos más tarde, las luces rojas y azules de los coches de policía se reflejaban en la nieve del exterior. Cuando abro la puerta, 2 agentes me miran seriamente, evaluando la caótica escena antes de fijar sus ojos en Charlotte y en mí. Recibimos una denuncia. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de ellos. Aprovechando la oportunidad, Charlotte alzó la voz, estridente era ella. Apareció de la nada y está arruinando nuestra fiesta. Es una acosadora. Ella es mi hermana, la interrumpí, manteniendo la calma. Y esta es mi casa. Entraron sin mi permiso. Los policías intercambiaron miradas confusas. Eso es mentira. Esta es nuestra casa. Charlotte gritó con la voz quebrada. Suspiré y abrí la carpeta que siempre llevaba conmigo a las reuniones. De allí saqué los documentos, el título de propiedad, los recibos del impuesto predial, mi identidad. Se los entregué en silencio a uno de los oficiales. Los examinó a la luz de una linterna, página por página. Son falsos. Obviamente son falsos. Charlotte gritó. Pero la expresión del policía no cambió. Después de un momento me devolvió los papeles y se volvió hacia la pareja con severidad. Señora, si estos documentos son auténticos y todo indica que lo son, esta propiedad pertenece a Natalie Brooks. Eso significa que usted está aquí sin consentimiento. Según la ley de Colorado, eso constituye invasión de propiedad privada. La sangre desapareció del rostro de Charlotte. Al mismo tiempo, la madre de Liam se desplomó en el suelo, sacudida. Dios mío. Fuimos engañados por nuestro propio hijo y nuestra nuera. Te pido perdón, Natalie. Estoy muy avergonzada. Acepté sus disculpas asintiendo, pero mi voz no tembló cuando respondí, aprecio tus palabras. Sin embargo, ya no importa si fuiste engañada o no. El caso es que violaste mi espacio más íntimo sin autorización. Y sobre todo por tu culpa, pasé por la peor humillación de mi vida. La humillación más cruel no provino de extraños, sino de la propia hermana, en mi propia casa, en lo que se suponía que sería un día de unión. Esta traición no puede ser perdonada. Mis palabras cortaron el aire como cuchillas, y el silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar el crepitar de las llamas en la chimenea. Liam tartamudeó algo incoherente, sus ojos moviéndose entre la policía y yo, como un animal acorralado. Pero es Navidad. Somos familia. Esto debería pertenecernos a todos, gritó Charlotte, con la voz entre la furia y la desesperación. Su argumento sonó patético, incluso ridículo. El oficial mayor sacudió la cabeza con incredulidad. Desafortunadamente, los lazos de sangre no son un pase libre para la invasión, señora. Señorita Brooks, ¿cómo le gustaría que procediéramos? Todos los ojos se clavaron en mí como cuchillos. El de Charlotte, húmedo de ira y vergüenza. La de Liam, vidriada en el vacío. Los de la familia política, doblegados bajo el peso de la culpa. Los miré uno por uno sin pestañear, mientras un recuerdo me cruzaba como un rayo. Charlotte sigue siendo ingenua, una soñadora. Cuídalo para que no se pierda. Las últimas palabras de mi madre, pronunciadas en su lecho de muerte, resonaron en mi mente como un juramento sagrado. Durante años cumplí esa promesa. Soporté los caprichos de Charlotte, las deudas de Liam, las interminables solicitudes de ayuda. No por debilidad, sino por sentido del deber, el último hilo que me unía a la familia que me quedaba en este mundo. Sin embargo, hoy ese hilo se rompió. Con un movimiento de cabeza lento pero firme, respondí, quiero que te vayas. Ahora. El oficial asintió y el aire de la habitación pareció espesarse. Entonces empaca tus cosas. Un coro de murmullos ahogados y maldiciones contenidas llenó el espacio. Mientras se movían de mala gana, saqué mi teléfono inteligente de mi bolsillo y lo desbloqueé con un toque. La luz azulada de la pantalla iluminó mi rostro impasible. Los movimientos de Charlotte y los demás se congelaron cuando el sonido digital de la aplicación bancaria llenó el silencio. Primero, Charlotte. Mi voz era tranquila, casi clínica. ¿El apartamento donde vives? Es mío. En el mercado, lo alquilaría por $2.500 al mes. Pero tú solo pagas los gastos de mantenimiento. Un privilegio que acabo de revocar.
Mis dedos se deslizaron por la pantalla y el sonido metálico de confirmación resonó como una frase. El adorno navideño que sostenía se le escapó de las manos y se hizo añicos en el suelo. «¿Estás bromeando?», susurró, sus labios temblaban. Me volví hacia los padres de Liam, todavía acurrucados en el sofá. «¿Y el cómodo departamento donde vives? ¿Recuerdas cómo lo conseguiste?» «Lo encontré, usé mis conocimientos inmobiliarios para cerrarlo sin cobrar comisión, e incluso firmé como garante para que pudieras mudarte. Invertí en él creyendo que un hogar estable beneficiaría a tu hijo. Un descanso». Veo que estaba equivocado. Bajaron la cabeza, incapaces de mirarme a los ojos. Volví a mirar la pantalla. Sin mencionar el auto. Esa camioneta estacionada afuera. Charlotte lloró, diciendo que era esencial llevarte al hospital, ir de compras. Así que me hice cargo de la financiación. ¿Y hoy? Usan ese mismo auto para irrumpir en mi casa y llamarme parásito. Una risa seca escapó de mis labios. Es curioso, ¿no? El pago se cancelará mañana. Ya se está notificando a la compañía financiera para que lo reanude. El sonido electrónico de la transacción sonó como un martillo golpeando el ataúd de sus ilusiones. No. Ese es el auto de Charlotte. Liam intentó protestar, pero las palabras murieron en su garganta. Tu padre se limitó a mirarme paralizado como si viera un fantasma. Cerré la aplicación y por primera vez miré directamente a mi hermana. Sus ojos ya no ardían de furia, estaban fríos de terror. En el momento en que me llamaron parásito, tomé una decisión. A lo largo de los años, he gastado más de $50.000 en ustedes. No les daré ni un centavo más. Los labios de Charlotte temblaron, pero no salieron palabras. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por el pánico crudo de alguien que finalmente ve el abismo frente a ellos. Liam, inmóvil, miraba al suelo como si quisiera hundirse en él. Los suegros y cuñados recogieron sus cosas en un silencio frenético, como ratas que intentan escapar de un barco que se hunde. No hubo más excusas ni intentos de justificación. Solo el instinto primario de escapar de la tormenta que ellos mismos habían causado. Uno de los policías tocó el hombro de Charlotte, todavía petrificada. Vamos, señora. La nieve es cada vez más intensa. Si se demora, el camino se congelará. El otro oficial miró a Liam con severidad. ¿Y hay alguien aquí lo suficientemente sobrio como para conducir? Porque si todos bebieran, su noche terminaría en la comisaría por conducir ebrio, no por entrar ilegalmente. El padre de Liam levantó la mano vacilante. Yo no bebí nada. Llevaré a todos a un lugar seguro. El oficial asintió, pero su tono no dejó lugar a discusión. Entonces muévete. Fue entonces cuando Charlotte, en un último arrebato de desesperación, intentó arrojarse sobre mí. Natalie, por el amor de Dios. Es Navidad. No puedes tirarnos a la nieve así. Por favor. Antes de que ella se acercara, el policía la agarró del brazo con firmeza. Ya es suficiente, señora. Si causa más problemas, será arrestada por obstrucción. Esa última advertencia la destrozó. Ella se tambaleó y Liam la atrapó antes de que cayera, su cuerpo temblaba como una hoja al viento. Uno por uno recogieron sus abrigos y bolsos de entre los restos de la fiesta, vasos volcados, adornos rotos, los tristes huesos de un pavo devorado. Con la cabeza gacha y los hombros encorvados, se arrastraron hasta la puerta como condenados. En el último momento Charlotte se giró y sus ojos, una mezcla de odio y súplica, se encontraron con los míos. No me rendí. No parpadeé. Ya no había lugar para la compasión. El portazo al cerrarse resonó por toda la casa como un veredicto. Los oficiales se despidieron con un «lamentamos las molestias, señora. Si necesita algo, por favor llame». Y luego desaparecieron, llevándose consigo el destello rojo y azul que se apagó en la oscuridad. Me quedé solo en medio de la devastación. La chimenea crepitó, ajena al caos. A través de la ventanilla veía las luces de los coches alejarse, tragadas por la nieve que caía cada vez más espesa. Solté el aire de mis pulmones en un largo suspiro, como expulsando años de tolerancia, de silencios tragados, de amor no correspondido. El cuerpo pesaba como plomo. Me hundí en el sofá y cerré los ojos.
Unas horas antes había soñado con una Navidad tranquila, rodeada del silencio de las montañas. Ahora eso parecía un sueño de otra vida. Frente a mí, la mesa de café mostraba las huellas de su paso, platos sucios, vasos medio vacíos, los miserables restos de un banquete que nunca debió ocurrir. Cogí uno de los vasos, el caro cristal que tanto admiraba Charlotte, una inversión, había dicho con una sonrisa falsa. Hizo girar el líquido ámbar entre sus dedos, observando la luz bailar sobre el cristal. ¿Cuántas veces me han preguntado? ¿Cuántas veces he cedido? La respuesta ya no importaba. Lo que importó fue el silencio que finalmente reinó. Y por primera vez en años, él era solo mío. Era el mismo vaso que le había regalado por su cumpleaños, años atrás. El pesado cristal entre tus dedos, la mancha rojiza del vino en el fondo, un remanente de algo que alguna vez fue dulce y ahora solo deja amargura. Los recuerdos llegaron como una ola, arrastrando consigo los escombros de una vida que yo mismo había ayudado a construir. Nuestros padres fallecieron a los pocos años, uno tras otro, como si el universo tuviera prisa por dejarnos en paz. Yo de poco más de 30 años, luchando por establecer mi nombre en el trabajo. Charlotte todavía en la universidad, desmoronándose sin la red que siempre la detuvo. De ahora en adelante seré tu familia, prometí, sin saber que esas palabras se convertirían en grilletes. Nunca superó la pérdida, o tal vez nunca quiso hacerlo. La fragilidad se convirtió en su armadura, la dependencia en su estrategia. Y yo, como un tonto, lo alimenté. Se graduó pero rechazó trabajos estables. No nací para estar encerrado en una oficina. Mi vida es más que eso. La excusa era siempre la misma, repetida como un mantra mientras firmaba cheques, pagaba el alquiler, pagaba las facturas que Liam, su marido, otro títere, no podía cubrir. 3 años de hasta que se recuperen. 3 años de mentiras. Luego vinieron las peticiones más atrevidas. Los padres de Liam son mayores y no pueden ir al médico. Necesitan un coche. Una vez más cedí. Pagué el anticipo del SUV y me hice cargo de las cuotas. No por bondad, sino por cansancio. Una inversión para silenciar futuros arrepentimientos, para posponer el día en que regresarían con nuevas excusas poco convincentes. Devolví la taza a la mesa y alimenté el fuego. Las llamas rugieron de regreso, devorando la madera con un crujido seco, como si se rieran de mi ingenuidad. Escuché el fuego crepitar y por primera vez me pregunté, ¿cuándo se había vuelto todo tan enfermizo? Juré que actué por lealtad a la memoria de nuestra madre, por deber como hermana mayor. Pero, ¿y si en el fondo, yo mismo hubiera esculpido esa versión de Charlotte? Una mujer que nunca necesitó aprender a caer, porque siempre había manos para amortiguar su caída. Era astuta, sí. Sabía que las lágrimas abrían puertas y que la culpa era una moneda más valiosa que el dinero. Nuestros padres cedieron. Yo cedí. ¿Y Liam? Ah, Liam era solo otro cómplice, un hombre que prefería la sombra del consuelo a la luz de la responsabilidad. En lugar de frenarla, se alimentó de ella, utilizando sus extravagancias para enmascarar su propia mediocridad. Estamos muy agradecidos por todo, Natalie, dijo con esa sonrisa sumisa, mientras las facturas seguían llegando y yo, como siempre, pagaba. Hasta que la verdad estalló esa noche, cruda y sin filtros. Tú eres el parásito aquí. No fue un desliz de un borracho. Fue el espejo que finalmente tuvo el coraje de romper frente a mí. Nunca hubo gratitud en su corazón, solo la certeza de que el mundo, yo, le debía algo. Y yo, un cobarde, cerré los ojos durante años. Quizás por miedo a perder el último hilo que me conectaba con algo parecido a la familia. Pero ahora ya no había vuelta atrás. Lo que corté esa noche no fue solo el flujo de dinero. Fue la ilusión. La maldición disfrazada de cariño. Por un momento me imaginé cómo serían. Probablemente refugiado en casa de sus suegros, donde a Liam ya se le estaría acabando la paciencia. Pero Charlotte nunca podría soportar vivir bajo las reglas de otras personas. Su naturaleza egoísta le impediría agachar la cabeza, tragarse su orgullo. Pronto la realidad los golpearía como un tsunami, el alquiler atrasado, que les quitaran el coche, la humillación de depender de alguien a quien siempre habían despreciado. Y yo estaría aquí, en esta cabaña silenciosa, observando el colapso desde lejos.
Como un general que, después de años de batalla, finalmente se retira para ver al enemigo hundirse en su propio pantano. Cuando llegó la Navidad, fue como si esa noche nunca hubiera existido. Las montañas, envueltas en un blanco inmaculado, respiraban paz. Mi teléfono permaneció apagado. Por primera vez en años, las vacaciones fueron solo mías, sin interrupciones ni deudas emocionales. Los días siguientes los pasé entre páginas de libros, comidas preparadas solo para mí, noches con vino y películas que nadie escogía para mí. No pensé en ellos. Ya no lo necesitaba. Su futuro ya no era mi cruz. De regreso a la ciudad, la realidad me esperaba con sus dientes afilados. Entre informes y reuniones, sonó el teléfono interno. Ella era la administradora de mis propiedades. Señora Brooks, se trata de Charlotte Hayes y su marido. No se ha pagado el alquiler de este mes y no hemos podido contactar con ellos. Miré el calendario. 5 días de retraso. 5 días de silencio. Continúa con el protocolo, dijo con voz tan fría como el invierno afuera. Notificar el retraso e iniciar el proceso de desalojo. Sin extensiones. Sin excepciones. Un breve silencio al otro lado de la línea. Probablemente sabían que le alquilé el apartamento a mi hermana por una cantidad ridícula. No me lo expliqué. No lo justifiqué. Colgué. Por la tarde, correo electrónico de la financiera, vehículo incautado. Anexos, fotografías. Abrí el archivo. El SV blanco que alguna vez fue un símbolo de su arrogancia, ahora es prescindible y está siendo remolcado como basura. Arrastré el mensaje a la papelera sin parpadear. No sentí nada. Ni triunfo ni culpa. Solo la precisión de un mecanismo bien engrasado, que gira sin fricción. Su caída fue más rápida y eficiente de lo que había imaginado. El viernes siguiente sonó el teléfono. Número desconocido. Casi lo ignoré, pero un último hilo de curiosidad morbosa me hizo responder. Natalie, soy yo. La voz de Charlotte, ronca, quebrada. La primera vez que lo escuché desde la cabaña. ¿Qué deseas? Mi tono heló el aire entre nosotros. Respiró hondo como si buscara oxígeno. ¿Cómo pudiste? Esto es crueldad. Nos echó a la calle, nos quitó el auto. ¿Qué hacemos ahora? La desesperación la hizo tartamudear. Estamos en la casa de los padres de Liam, pero es insoportable. Su madre me insulta todos los días y él simplemente me culpa de todo. Cosechaste lo que sembraste, respondí sin la menor vacilación. Ahora enfrenta las consecuencias. Las decisiones eran tuyas. No es mi problema. Es tuyo. Tú que cortas todos los lazos. ¿No sientes ni una pizca de responsabilidad? ¿Responsable? Mi risa fue seca, casi un gruñido. No soy tu madre, Charlotte. Tienes 32 años. ¿No es hora de aprender a valerse por sí mismo? Parecía aplastar lo poco que quedaba de su dignidad. Su voz se quebró, aguda como el cristal. No lo entiendes. No es posible sobrevivir solo con el salario de Liam. Es un inútil. Habla en grande, promete mundos y fondos, pero nunca asciende de posición. Nunca proporcionó nada. Fue entonces cuando lo escuché. Un murmullo masculino ahogado de fondo. ¿Qué acabas de decir? Era Liam. Debía haber estado lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. Espera, Charlotte se atragantó, pero ya era demasiado tarde. ¿Y la verdad? Gritó tan fuerte que el sonido cortó el aire como una espada. Cierto, porque quemas cada centavo que gano como si fuera agua. La discusión estalló. Gritos, acusaciones, palabras lanzadas como cuchillos. Dos seres destrozándose sin piedad. Escuché todo inmóvil, sin un solo escalofrío. Hasta que un golpe resonó en el teléfono, algo arrojado contra la pared, y se cortó la llamada. Devolví el celular a la mesa, lentamente, como quien deposita un peso muerto. El segundo acto de su colapso había comenzado. Han pasado 2 semanas desde aquella llamada. Charlotte nunca volvió a intentar contactar. Mientras tanto permanecí en el refugio de montaña, envuelto en el silencio que solo la nieve espesa puede ofrecer. El teléfono apagado.
El mundo exterior, enterrado bajo capas de blanco, junto con cada recuerdo que no merecía espacio en mi vida. Pero su destino, oh su destino, se desarrolló más rápido y más brutalmente de lo que había imaginado. Cuando regresé a la oficina después de las vacaciones, empezaron a llegar informes. Frío. Preciso. Implacable. Aviso de desalojo emitido por falta de pago. Charlotte, ahora despojada de su estilo de vida, era humillada diariamente por su suegra. Y Liam, sin mi red de seguridad, sin la ilusión de estabilidad que yo tenía, finalmente vio caer la máscara. Se encontró cara a cara con la extravagancia de su esposa, con su negativa a trabajar, con la vida que ellos mismos habían construido sobre arena. Los rumores no mentían, Liam solicitó el divorcio. Sin pensión. Sin división de bienes. No había nada que compartir. Solo miré. En silencio. Entonces, una mañana de primavera, justo cuando el hielo empezaba a derretirse y el aire olía a renacimiento, mi teléfono vibró. Número desconocido. Respondí secamente. Natalia. La voz al otro lado de la línea era un hilo de sonido, frágil, irreconocible. Era Carlota. Lo siento. Me equivoqué en todo. Por favor. Solo dame una oportunidad más. Somos hermanas, ¿no? Miré por la ventana a las montañas vestidas de verde tierno y respiré hondo. Charlotte, te voy a dar un último consejo. ¿Qué? La próxima vez que te metas en problemas, no me llames. Llama a la policía como hiciste esa noche. Quién sabe, tal vez esta vez te crean. Fue lo último que le dije. Antes de que pudiera responder, colgué la llamada y bloqueé su número para siempre. Ya no hay parásitos en mi vida. De ahora en adelante abrazaré plenamente la libertad que he logrado. El silencio. La belleza. La vida que por fin es solo mía.